Dios les bendiga, amados. Quiero darle gracias a nuestro pastor Juanito que me invita a compartir con ustedes una predicacióncita de la palabra del Señor Jesucristo y un pequeño pensamiento, mis amados hermanos, que nos sirva de bendición. Quiero compartir con ustedes Juan 19, 17 y 18, que nos hablan de el Señor Jesús siendo crucificado en el monte del Calvario. 19, 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Quiero responder algunas preguntas que nosotros nos hacemos como creyentes acerca del hecho de la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice, y él, voy a responder la pregunta, ¿quién? ¿Quién? Y aquí cuando dice, y él, habla de Jesucristo, porque en algunos libros contrarios a la fe cristiana dicen que no fue Jesús el que fue crucificado, sino que me parece que fue uno que le ayudó a llevar la cruz, y Simón de Cirene, y que lo confundieron. El Señor Jesús escapó y Simón, quien llevaba la cruz, fue forzado a morir allí, y Jesucristo escapó. Bueno, antes de eso, le comento la conjunción y, que así comienza nuestro versículo 17, y él. Esa solamente una letra pues nos engarza con lo anterior para meternos a lo que sigue. Y ahí comenzamos pues. Todo lo que se dice de Cristo es de la eternidad, desde que Él es eterno, porque Él vivía con el Padre y desde allá vino. Otra cosa, pasaron siglos, Él tenía en su corazón venir, y pasaron siglos y vino. Se escribe de Él que desde la eternidad nos amaba. Esto es lo anterior. Entonces, nace de una virgen en Israel, crece y sigue amando al hombre, y sigue teniendo en su mente y en su corazón cumplir el propósito divino, glorificar a Dios y también salvar al hombre, a la humanidad. Así que esta letrita I nos conecta con todo eso anterior, que Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo, que nos amaba desde la eternidad y quiso venir, que se le hizo una propuesta, un mandato de parte de Dios, y Él lo aceptó sin poner pretextos. Entonces entramos a lo que dijimos al principio de este pensamiento. Él. Se le menciona con el pronombre él para no decir Jesús por nombre, pero se entiende que es Jesús y se dice y Jesús. Entonces aquí entendemos que por el pronombre él sabemos quién es él. No fue Simón de Cirene el que murió crucificado, no fue un sustituto, no fue una equivocación, fue el mismo Señor Jesús.
también algunas personas pudieran pensar que era un ser aparente, pero era Él en persona. Aquí la Escritura nos declara con estas dos palabras todo lo anterior de Él y quién era Él, Jesús de Nazaret. La siguiente palabra, cargando su cruz, es decir, a nosotros nos correspondía esa cruz. Sin embargo, Él quiso tomar nuestra cruz, de todos, de cada uno, de aquel, de aquella, de este otro, del chino, el japonés, del mexicano, del estadounidense, centroamericano, canadiense, de todos, porque todos íbamos a perecer por causa de nuestro pecado, y estamos hablando de perecer eternamente. Pero cuando dice que Él cargando su cruz, quiso Él tomar su cruz para librarnos a nosotros de tomar nuestra cruz, quiso Él cargar con el juicio divino para nosotros no cargar con el juicio divino y enfrentarnos a un Dios vivo, grande, fuerte y celoso, poderoso, contra quien hemos pecado toda nuestra vida, y todos los humanos de todos los tiempos. Ahora quiero hacer aquí un paréntesis, permítame comentarle que ¿cómo sentiría Jesucristo cargar no solamente con su cruz? En primer lugar, no le corresponde. Nosotros somos los culpables del pecado, a nosotros nos corresponde la cruz. Así que cuando Él lleva su cruz es a nuestro favor y para no llevarla a nosotros, pero no es de Él la cruz, es nuestra. Era de Él con respecto al madero, pero era nuestro juicio y nuestra culpa con respecto a nuestro pecado, y Él cargó nuestro pecado. Ahora pues, escuche bien esto. Él cargando su cruz, y yo pienso, si uno cuando peca una vez no puede dormir durante días, ¿qué sería cargar con todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos? Y también no son de Él, son nuestros pecados, porque Él tenía que llevar nuestros pecados sobre sus hombros. Tomó uno a uno de los pecados de toda la humanidad y cargó su cruz y caminó al Calvario. Bueno, agradezcámosle pues al Señor Jesucristo este hermoso acto a nuestro favor. Tenía el ser humano que satisfacer la justicia divina por causa de los pecados de todos nosotros y no lo pudiéramos haber hecho. Cristo es nuestra justicia. La justicia de Dios, para no derramar su ira por causa de nosotros, sobre nosotros, fue descargada sobre el Señor Jesucristo. La ira de Dios fue descargada porque cargó con nuestros pecados sobre el Señor Jesucristo. Nos libró a nosotros. Él es nuestra justicia. Así que Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. La palabra salió es porque el Gólgota, el Calvario o el lugar de la calavera, estaba fuera de los muros. Allá en Jerusalén hay un sitio adentro de los muros de la ciudad que se le conoce como el sitio del Calvario. Y hay un templo allí, es turístico. Cobran tanto por entrar, y hay cosas que se venden allí como recuerdos, astillas de la cruz, gotitas de sangre en frasquitos, y hay muchas cosas así. Pero ellos venden como souvenirs, como para traerse uno de recuerdo, pero está dentro de los muros de la ciudad. Y dice la palabra de Dios que Cristo salió. Y en Hebreos dice, cuando se dice que salió llevando su vituperio, el vituperio de nosotros más bien, ¿verdad? Afuera de los muros de la ciudad. A Esteban también lo apedrearon fuera de la ciudad, para que no se contaminara la ciudad allá adentro con el martirio de Esteban. Así que el lugar de la calavera está fuera de los muros de la ciudad.
hay que ir a buscarlo. O a lo mejor es el calvario de un señor que descubrió allí, se apellida Gordon. Tiene 3 agujeros así en la peña y 18 o 20 centímetros hacia abajo. Estamos hablando de los hoyitos como donde ponían las cruces. Son 3 hoyitos ahí. Quizá este sea porque está fuera de los muros. Más el calvario de Gordon, más probablemente sea porque está fuera de los muros de Jerusalén, que el que se menciona para los turistas allá dentro de los muros de la ciudad. Y todos llegan bien contentos y dicen, fui a donde se crucificaron y sepultaron al Señor Jesús, y se sentía una presencia bien bonita allí. Pues qué raro, ¿no? Porque allí no fue, yo creo que no, allí no fue. Dice la Escritura, salió. Y también en Hebreos dice, fuera de la ciudad. Ahora pues, cuando salió al lugar llamado de la calavera, a mí me recuerda, mis amados hermanos, la siguiente pregunta, que es, además de quién y de qué se trata, es ahí. Aquí, ¿dónde? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde está el lugar llamado la calavera? Y en hebreo Gólgota. A la vez de que es un sitio natural, un montezuelo ahorita mide 5 metros de altura, en los tiempos de Jesús medía 38 metros de altura, ¿sí? Pero era un pequeño montezuelo, Gólgota, porque tiene una especie de cuevitas que usted, si lo mira así de frente, además de tener esos 3 hoyos en la parte de arriba donde se colocaron las cruces supuestamente, y si usted lo mira de frente, se miran esas cuevitas como los ojos y la nariz de una calavera. Estoy hablando del Gólgota o del Calvario de Gordon, que descubrió este señor en 1962. Ahora, ¿por qué este lugar? ¿Por qué este sitio? Porque Dios le había dicho a Adán y a Eva, la simiente de la mujer golpeará, herirá en la cabeza a la serpiente. Es decir, el Mesías prometido, fíjense, 4,000 años antes de Cristo, 6,000 años antes de nuestro tiempo, atrás, 6,000 años atrás, desde aquí atrás, ya Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva de un sitio geográfico donde el Mesías heriría a Satanás, y se llama la calavera. ¿Por qué? Porque en arameo, que es el idioma más antiguo que el hebreo, hermano del hebreo, se pronuncia Gólgota, calavera, cabeza. Así que si Dios estaba hablando en este idioma con Adán y Eva, le dijo, en Gólgota, la simiente de la mujer, el Mesías, el Cristo, herirá a la serpiente. Ahora, si le habló Dios a Adán y Eva en hebreo, le dijo en Gólgota, la simiente de la mujer golpeará a la serpiente, herirá a la serpiente. Es decir, el Mesías acabará con la serpiente. Usted sabe que la serpiente es Satanás, el diablo, y el Mesías es Cristo. Así que si esto es como un lugar, se refiere al Gólgota. Cabeza en hebreo es Gólgota, en arameo es Gúlgota.
Si cualquiera de estos dos fueron los idiomas que Dios habló con Adán y Eva, pues ya Dios le estaba diciendo el lugar físico, el natural, el terreno, un lugar específico. Además de que en lo espiritual, Cristo le pisó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario, y volvemos a lo mismo, en el Gólgota. Pero, ¿por qué no dice Calvario la Biblia? No, la Biblia no contiene nunca la palabra Calvario, porque Calvario es latín. Dios nunca habló latín. Le habló latín Cristo a Poncio Pilatos. Le habló en su lengua allí, le dijo que era la verdad y todo. Y le dijo que era rey y que para eso había venido. Y le dijo, yo soy la veritas. Sí, yo soy la verdad. En su idioma se lo dijo. Pero aquí estamos hablando del monte del Calvario. ¿Por qué cantamos pues que el monte Calvario estaba una cruz? Porque tenemos para el monte de la calavera, que es en español, y para Gólgota en hebreo, en arameo, y Gólgota en hebreo, pero no tenemos latín. En la Biblia no tenemos nada, no, de latín. No existe la palabra Calvario. Pero dice, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Dónde? En un lugar espiritual de la cabeza del diablo, allí. Y en un lugar físico, natural, un montecito que ahora mide entre 5 y 6 metros de altura, llamado Gólgota. Allí. Está en Jerusalén, es un montecito chiquito. Hay muchas casas alrededor ahora y hay una carretera enfrente. Y cuando llegan allí los turistas y sacan fotografías, no parece un lugar como la escritura lo narra, si fuera en la ciudad, un monte. Pues es ya una colonia allí, hay gente. Allí viven personas, los niños juegan enfrente del Calvario, enfrente del Gólgota, con sus patines y sus tablets modernas, exactamente donde el Señor Jesucristo murió. Una pregunta más que quiero contestar. Y allí, otra vez tenemos la I, para amarrar y encadenar lo anterior, lo que se viene diciendo, con lo que sigue. Y no comienza una nueva historia, sigue todavía. Allí, en el lugar que estamos hablando. ¿Dónde? Allí. ¿Dónde? En el Calvario. ¿A quién? ¿A quién lee? ¿Qué lee? ¿Qué? A Jesucristo, a Él. ¿Qué le hicieron a Él? Crucificaron. Una pregunta más para responder aquí. ¿Qué fue lo que hicieron con Él? Le crucificaron. De tal manera que esta palabra, crucificar, es el tormento que habían inventado los persas y que habían hecho muy popular los romanos, entre otros pueblos que sentían pues no sé, como ese morbo de ver sufrir a la gente tanto tiempo mientras agonizaba, clavado en el madero, a veces con los pies y los brazos extendidos como una X, a veces los brazos extendidos como una T y el cuerpo hacia abajo, ¿verdad? Bueno, imagínese el dolor, el tormento. A Jesús le hicieron trizas la espalda con el látigo, le clavaron una corona alrededor y encima de la frente y de su cabeza, dañándole los nervios, el trigémino, que es el nervio de enfrente, y el nervio occipital en la nuca, en la parte de atrás.
O sea, todo eso permanentemente, mientras estuviera ahí la corona de espinas, iba a causarle inflamación y calentura, mucha sed y dolor. Los nervios, tanto el frontal como el de la nuca, se conectan con los de los hombros, así que hay una ramificación de dolor por cada nervio, hasta encontrarse con el nervio más grande de nuestro cuerpo, que es el ciático, el que le dicen la ciática. Sabe que es doloroso, muy terrible el golpeteo, el maltrato que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad no tanto los clavos en su cuerpo, sino nuestros pecados que fueron lo que mataron al Señor Jesucristo y crucificaron al Señor Jesucristo con ayuda de Judas, del sumo sacerdote, de los sacerdotes en total, como 72 sacerdotes más que componen el Sanedrín, y luego Herodes y Poncio Pilato como gobernantes que sabían que era inocente, y dijo por 7 veces el tremendo Poncio Pilatos: no encuentro nada malo en él, no hay nada mal, todo está bien, y aún así le fustigaré y le crucificaré. Fíjense ustedes el tremendo Poncio Pilatos, que era el procurador de Roma para la nación judía, y no era procurador de justicia en lo más mínimo, porque no procuró justicia para el Señor Jesús. Pero bueno, allí le crucificaron. ¿Dónde? En el Gólgota, arameo. Gólgota, hebreo. Calvario, latín. ¿Dónde? En la cabeza del diablo. ¿Dónde? En el Calvario para nosotros. En español. Bueno, y cuando dice ahí le crucificaron, no quiere decir que iba solo. Ellos traían compañía para el Señor Jesús. No traían una buena compañía para el Señor Jesús. Y con él, dice, a otros 2. Y la Escritura relata que eran pillos, ladrones, robateros. Era gente mala. Y Cristo fue contado con los inicuos. Miren, la persona más santa, amados, la persona más justa, la persona más honesta, la persona más limpia, el justo por los injustos moría. Y le trataron así. Y lo hicieron trizas al Señor Jesucristo. También yo tengo preguntas en mi corazón. ¿Por qué no te detuvo el rechazo de los hombres? Porque Cristo quería obedecer al Padre. ¿Por qué no te detuvo la aflicción que te esperaba? Porque Él quería glorificar al Padre. ¿Por qué no te detuvo el escupitajo y la lanza, el desprecio, la cruz, la muerte misma, los ataques en la mente, la agonía que te esperaba? ¿Por qué? ¿Por qué no te detuviste? Por amor al hombre. ¿Por qué no te detuvo el saber que iba a ser muy difícil y que el hombre no te iba a responder? Y que el hombre no te iba a contestar. Y que al hombre no le iba a interesar mucho tu sacrificio. Y que muchos no lo tomarían en cuenta. ¿Por qué? Porque yo amo al hombre. Porque quiero glorificar al Padre. Porque quiero obedecer al Padre. Porque es la única manera de salvar al hombre del lago de fuego del infierno, del justo juicio divino. Estar en la cruz, mis amados hermanos, rodeado de malhechores y contado con ellos, y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Dicen algunos comentaristas de la Biblia que
el que hubieran puesto a Jesús en medio significaba que él era más malo que los otros dos. Permítame decirle que en estos dos se refleja también, mi amado hermano, en una cruz los que rechazan a Jesús y en otra cruz los que aceptan a Jesús y que tienen que morir como Él. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga conmigo al Calvario a morir conmigo, al Gólgota. Estas dos cruces representan a aquel que dijo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Representa muy bien a aquellas personas que dicen: ¿por qué Dios es tan malo con nosotros que no nos permite vida para seguir pecando? ¿Por qué Dios no nos toma en cuenta para defendernos de las cosas malas, para seguir pecando? Cuando se cerraron hace 10 o 15 años aquí en Chihuahua, México, algunas cantinas y algunos expendios de licores y antros se cerraron, por ejemplo, a las 10, 12 de la noche, 1 de la mañana. La gente se ponía en el Palacio del Gobierno allí haciendo mitines y montones y diciendo al gobernador: permítenos más horario para los licores. ¿Para qué? ¿Para seguir pecando? Para que nuestros hijos caminen confiados a los bares abiertos a las 2, 3 de la mañana. ¿Cómo? Había muchas muertes, todavía las hay. ¿Por qué el hombre exige esto a Dios? Permítenos pecar, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros también, para que creamos en ti y para seguir nuestro pecado. Mientras que del otro lado estaba una cruz con uno que decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta cruz simboliza de todos aquellos que, a pesar del dolor, del sufrimiento, de los problemas que ofrece este mundo, hace una oración delante de Dios a decirle: gracias por acordarte de mí al enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario en mi lugar. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando yo vaya a morir, no me vayas a mandar al infierno. Sálvame, me arrepiento de mi pecado, perdóname. Ya no quiero vivir en este mundo, tú ofreces una vida mejor que esta y eterna, sin sufrimiento, sin problemas. Vamos allá, yo voy contigo, invítame. Y el Señor Jesús lo invitó. Hoy estarás conmigo con seguridad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. Ahora que estamos con tantos problemas en nuestro mundo, tantas enfermedades y dolencias, mucha violencia, desapariciones de niños, de jóvenes. En medio de nuestras escuelas, cuando estaban abiertas todavía en los últimos días, había derramamiento de sangre. En las plazas, en las calles, en las banquetas de nuestros pueblos y ciudades, gente muriendo. Gente siendo violentada, atacada, agredida en su físico, en su vida hasta familiar, agarrando familias completas para lo malo, para hacerles daño. Y sabe una cosa, el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario para sacarnos de todo esto. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús es el centro de nuestra salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por este pensamiento. Bendice a mis oyentes. En el nombre de Cristo, gracias por todo. Amén. Dios les bendiga.